Irina, Rusia. No tengo problemas. Mucha gente habla como chileno, hablan muy rápido y es muy complicado, pero porque mi español es no muy buena, gente usualmente habla más despacio y puede entender más o menos todo. Para mí es no muy grande diferencia porque usualmente también hablo muy rápido y para mí es normal. Como en todo idiomas, en todo países, algunas cosas que tú no sabes, necesitas preguntar a gente qué es estas palabras. Pero está en todos países. Alguna palabra que para primeros no puedo entender es ¿cachai? Como, ¿me entiendes? Sí, a veces también es mixto de palabras de inglés y de español. Esto es interesante. Regreso para Chile porque quiero ver a mis amigos, pero regreso en América del Sur porque última vez estoy aquí en la pandemia y no puedo ir más a norte, un país que yo quiero visitar, y ahora yo visito todos estos países. Quiero visitar también países que me gustan. Tengo amigos chilenos aquí, muy buenos. Conozco a ellos en Puerto Montt y estamos juntos para Navidad y Nuevo Año en 2020 y estamos en contacto todo este tiempo. Más recuerdo tiempo de Navidad y Nuevo Año cuando yo estoy en Puerto Montt, en Patagonia de Chile. Y en este tiempo estamos con familia local y podemos saber qué gente hacen para Navidad aquí. Es un poquito diferente y es interesante para ver a este familiar. Yo fui en Santiago después de las protestas en 2020 y en este tiempo todo el centro es cerrado. Todas tiendas, todas hoteles, todos son cerrados. En Chile es más libre si tú quieres hablar o cambiar a alguien. No sé si esto funciona bien o no, pero tú puedes hablar. Sí, fui mucho tiempo en Patagonia, en carretera austral, en sur de Chile. Hay muchos bonitos lugares, muchas montañas, muchos glaciares, cascadas. Me mucho gusta esta parte, pero ahora también quiero regresar a montañas, pero no puedo porque está invierno y muy frío, pero a algunos lugares quiero regresar. Y también fui en centro del país, en Santiago, en Valparaíso y también en Atacama. Me mucho gusta Latinoamérica, está una más interesante región en el mundo para mí, porque hay muchos lugares, diferentes culturas, y es muy interesante conectar con gente aquí. Y a veces también en parte de Sudamérica, en Chile, en Argentina, para mí es más cerca en cultura con Rusia en otros países. Es más cerca de en Europa. En este paseo me mucho gusta Guatemala y Perú, y también México y Colombia. Son muy ricos países con muchos lugares, con también mucha naturaleza, mucha historia, mucha arquitectura. En total, para mí, gente de Chile y también de Argentina son muy cerca en cultura de Rusia. Es más fácil para entender qué es esta gente, qué quieren. Para mí es una muy grande diferencia. Algunas cosas son diferentes, pero en total es muy cerca para la cultura, para la mentalidad de rusos. El chileno come mucho pan, pero en Rusia también es una más famosa producto. Comemos pan con todo. Con sopa, para desayuno, para almuerzo, a veces para cena. Ahora un poquito menos, es cambio, pero antes es típico para comer en todo tiempo. También con comida tenemos chocolate muy bueno en Chile, que tú no puedes buscar en
todo otro países de Latinoamérica. Es muy buen precio, en muy buena calidad y es parecido con Rusia. También tenemos muy buenos productos de leche y también es muy extraño. En Rusia, en países cerca, gente sabe dulce de leche. También aquí es manjar y tenemos mismo en Rusia. Es famoso solo en Rusia y tú no puedes comprar en todos otros países. Pero en Chile, en algún otro país cerca, es el mismo. No probé completas porque a mí no mucho gusta comida rápida y últimos 4 años soy vegetariana y porque esto no puedo probar. Esta muy famosa, típica comida de Chile que tú puedes buscar en todos lugares. Es como pan con carne y algunas diferentes verduras, a veces avocado o algo más en salsa. Empanadas. Pero yo como solo empanada de queso. También probé aquí empanadas y alguna bebida que llama mota de Ulises. Y también tenemos como esta en Rusia, pero solo de frutas. En aquí es también con avena. Actualmente no estudio español, solo tuve mucha práctica con gente porque paseo de dedo y todo tiempo conozco mucha nueva gente y tengo mucha práctica. Última vez, cuando fui en América del Sur, yo fui con mi amigo y cuando tú tienes alguna persona que habla tu idioma, tú aprendes menos. Pero en este paseo, todo el tiempo fui sola y hablé mucho con gente. Para primera veces en Latinoamérica esto fue un poquito complicado para mí para hablar con gente porque no conozco muy bien el idioma, pero después 2-3 meses yo puedo hablar, entender. Necesito solo algún tiempo para estudiar esto. En Chile es más fácil para buscar algún lugar porque en todas casas tiene números de esta casa. Pero en muchos otros países en Latinoamérica es un poquito complicado. Es poco complicado. No hay números en la casa. No recuerdo exactamente, pero tuve este problema en muchos países en Latinoamérica. Viajar sola de dedo esto no muy peligro como gente piensa. Si tú entiendes cómo comunicar con gente, esto no es muy peligro. No tengo miedo porque usualmente yo puedo entender qué quieren estas personas. Si algún piensa en alguien malo o quieren ayudar, yo puedo entender esto. Cuando yo fui a Chile otra vez, también hace dedo en todos lugares. No, estoy seguro, en Chile es muy tranquilo y también gente son muy amables, es muy fácil para hacer esto. A veces yo también viaje con algún mis amigos o busque algún compañero para viajar, pero a mí también gusta viajar sola porque tú puedes conocer más, tú tienes más concentración para conectar con otra gente, para ver lugares y también es más libre. También tuve mucha muy buena experiencia con gente que no conozca, que solo me han inventado de Cali o de Caro para estar en casa y me quieren ayudar o quieren ayudarme para ver más, para conocer más parte de cultura. Es muy buena experiencia. También cuando yo estoy en Rusia, a veces yo acepto a otras personas en mi casa. Yo uso alguna aplicación que llama Couchsurfing. Para mí, aceptar otras personas es muy buena para ayudar a otra gente y también yo siento a mí como yo estoy en viaje porque también puedo conocer nueva gente, nuevas culturas, a probar comida de otros países, a conocer más de viaje de otras personas. Y
Y en total yo estoy pasando más de 10 años, pero no todo el tiempo. A veces regreso a mi país, voy para trabajar. Y en este paseo estoy 8 meses o más. Fui un mes y medio en Europa, en muchos países, pero muy rápido. Y de España fui para México y de México voy para el sur. Fui en México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y después Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y ahora estoy en Chile. Sí, me más gusta visitar países con otras culturas, como en Latinoamérica, en Asia, en África, donde gente piensa diferente. Cuando gente tiene muy larga historia y a veces es también complicada porque tú no puedes entender gente como ellos piensan, pero es muy buena experiencia para tu vida. Pero una experiencia buena. A menudo gente piensa como gente de Rusia son muy amojado, muy cerrado, pero esto solo para primer tiempo. Si tú tienes muy buena conexión con gente de Rusia, son muy honestos, muy abiertos, quieren ayudarte. Una más típica comida de Rusia que es famosa en todo el mundo es borsch. Es algún soup con muchas verduras y remolacha en esta soup roja. Originalmente ensalada rusa, que es muy famosa en otros países de Francia, no de Rusia, pero está famosa en Rusia también. Pero en otros países a veces es diferente ensalada. Ensalada rusa tiene papa, zanahoria, arvejas, pepino, pero pepino picle. Y algún especial tipo de carne, como salchicho, pero un poquito diferente. Y mayonesa es más importante en todas las ensaladas en Rusia. ¿Y qué más? Cebolla y huevos. 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 Y huevos más. ¿Algún otro estereotipo de Rusia? Que gente bebe mucho allá, pero no es tanto. Algunas personas toman mucho, algunos solo un poco, mucha gente no toma nada. Es depende de personas. También otro estereotipo es como es buena para beber cuando es frío, pero es peligro. Si tú bebes alcohol mucho en frío clima, tú puedes morir porque tú no sientes como es frío. Yo no bebo nada de alcohol. Si ahora gente no toma mucho alcohol, a veces sí, pero no todas personas. Y también no toda gente toma solo vodka. A veces solo cerveza o vino, pero vodka es no más popular bebida en Rusia ahora. Es solo porque es más tradicional bebida y Rusia es producer de vodka, pero es no más popular en Rusia. También otro estereotipo de rusos, como toda gente son rubias, pero más gente tienen piel marrón o más oscura. No toda gente son blancos. Y también tenemos en Rusia muchas naciones, muchas regiones con diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes comidas. Es mixto. Toda mi familia también tienen piel marrón o negro, pero son rusas. Toda mi familia son de una región de Rusia. No tenemos algún lugar especial en Rusia donde toda gente son rubias. Es depende de tu genética, de tu familia, nada más. Mucha gente en América Latina me preguntan si es todo el tiempo frío en Rusia. Es más típica pregunta en Latinoamérica. Pero tenemos 4 estaciones. En verano en Rusia es también muy caliente, es como 25, 30, a veces 35. Es bastante calor. Y en invierno
En diciembre, en enero, en febrero sí es frío. En mi parte de Rusia, en centro parte de Rusia, es -10, a veces -20, muy raro -30, pero en oriental parte de Rusia, en Siberia y más norte regiones, a veces es -40 o 60, y en más frío ciudad en Rusia, a veces es 70, 75, -70. Todos pueden salir en -30 en la calle para trabajar, para caminar. Tú necesitas tener mucha ropa y nada más. También en norte parte de Rusia tú puedes ver auroras boreales. Es luz del norte y tú puedes ver es más en invierno cuando es más oscura. Yo viví en Murmansk, en más norte ciudad, y vi esta bastante mucho. Es muy bonito para ver. En todo tiempo es diferente, diferentes formas, diferentes colores, pero tú no puedes ver es todo día. Es depende de actividad en sol, si es alguna actividad en sol, y después de 2-3 días está cerca de tierra y sin nubes, tú puedes ver. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal, dale like al video, comenta y comparte.